Insiste los que hay lugares. Tenemos lugares disponibles aquí adelante, por si gustan ocuparlos. Estamos apartando a costa de este. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este simposio sobre la reforma fiscal de Estados Unidos y su impacto aquí en México. Tenemos grandes y destacados fiscalistas, abogados, profesionistas que se han encargado del estudio de la materia tributaria tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero antes de presentarlos, quisiera destacar que dentro de este nutrido auditorio contamos con la presencia de la doctora Rosa Carmen Rascón Gasca, del maestro Arnulfo Sánchez, el maestro Edgardo Goizueta, el doctor Raúl Rodríguez Lobato, el doctor Carlos Verduzco Reina, el maestro Jorge Cumplido Aguirre y muchos abogados más que nos acompañan, catedráticos de esta casa de estudios. Muchísimas gracias por estar aquí. Sin más preámbulo, tenemos en la mesa
a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora del Seminario de Derecho Administrativo en su turno vespertino de esta institución. De igual manera contamos con la presencia de la maestra Patricia Ofelia López Padilla, quien es abogada especialista en Derecho Fiscal y aparte es miembro del LANADE. Contamos con la presencia del doctor Carlos Burgoa Toledo, quien es contador, abogado y aparte se ha distinguido siempre por sus libros en materia tributaria. Contamos con la presencia también del maestro Emilio Marén Barraza, catedrático de esta casa de estudios y especialista en Derecho Fiscal. De igual manera contamos con la presencia del maestro Juvenal Lobato Díaz, catedrático de esta Facultad de Derecho, especialista en Derecho Fiscal y también miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE. Sin más preámbulo, para darle el uso de la voz a nuestra primera panelista del día de hoy, quisiera decir que ella es licenciada, especialista, maestra y doctora en Derecho, ambos egresada con mención honorífica de esta casa de estudios. Es una mujer que se ha destacado por su profesionalismo en el ámbito práctico del derecho fiscal, así como en la autoría de diversos libros de la materia, y actualmente es directora del seminario que organiza este evento. Soy el uso de la voz a la doctora Sonia Venegas Álvarez. Muy buenas tardes a todos. En realidad es un placer estar compartiendo esta mesa con tan distinguidos, con tan notables estudiosos del derecho fiscal, que digamos, eso sería el común denominador. No quisiera empezar mis palabras sin antes dar las gracias a las autoridades de la facultad que nos permiten organizar este tipo de eventos académicos en donde pues cada uno presentamos nuestras ideas, nuestras posturas y es un foro donde nos expresamos libremente. Quiero agradecer a todos mis compañeros maestros que hoy nos acompañan, alumnos de la División de Estudios de Posgrado, de la Facultad de Contaduría, bienvenidos. Los de la División de Estudios de Posgrado de Derecho también, los de licenciatura, los compañeros de distintos despachos que sé que vienen también, bienvenidos a su casa, a la Facultad de Derecho. El tema que nos ocupa hoy pues es un tema de gran relevancia para México, dada la relación que tenemos con los Estados Unidos de Norteamérica. Es esta reforma fiscal que prácticamente entra como legislación ya propiamente con el carácter de ley el día 22 de diciembre del año pasado. Yo voy a tratar de ser muy breve un poco la estructura de la mesa y es ir de lo más general, luego hacia particularidades y posteriormente a algunos efectos que pudieran tener esta reforma de los Estados Unidos de Norteamérica en nuestro país. Bien, entonces les comentaba, esta reforma que prácticamente toma forma ya el día 22 de diciembre del año pasado, tuvo unos antecedentes, pudiéramos decirlo breve, porque en realidad fueron más o menos 50 días de discusiones. El proceso legislativo comenzó el 2 de noviembre de 2017 en la Cámara de Representantes. En ella participaron dos comités. La Cámara de Representantes está formada, así como aquí tenemos las comisiones, allá tienen los comités, un comité de vías y medios que, por cierto, es de los más antiguos dentro de la Cámara de Representantes. Le hacen algunas modificaciones y después se turna a un comité de normatividad también dentro de la Cámara de Representantes para ya el 2 de diciembre de 2017
el Senado también conoce de esta iniciativa, hace algunas reformas y la reenvía a la Cámara de Representantes para ser aprobada. El día 22 de diciembre se firma prácticamente este proyecto. Antes de ver cuáles son los puntos más significativos, me gustaría mencionar cuál fue la justificación del presidente Trump en su iniciativa. De entrada, el documento que dio origen a esta reforma se denomina así literalmente Reforma Fiscal que hará una América genial de nuevo. Y, o sea, ya el nombre nos dice bastante, ¿no? ¿Cuál es la idea? Y bueno, al final pues ya les daré alguna idea particular, una conclusión a la que llegué. ¿Cuáles son los principales argumentos del presidente Trump? Dice que se debe reducir la carga tributaria en admitir mayores recursos monetarios en sus bolsillos e incrementar el monto de los salarios netos. También, en un segundo punto, dice hay que simplificar la legislación fiscal de tal modo que, entre comillas, los dolores de cabeza que el pago de impuestos genera en los americanos se vean reducidos, mientras se reducen los costos a su vez que esto les genera. Y el tercer punto, que me parece es el punto medular, impulsar el crecimiento económico a través de la creación de nuevos empleos, creando una América otra vez competitiva. El último punto dice no incrementar el endeudamiento y el déficit, que ya son de por sí sumamente alto. Hasta ahí un poco más o menos qué es lo que está rondando en la cabeza del presidente Trump a la hora de proponer esta reforma. La reforma pues tiene varios puntos, voy a tratar de ser un poquito general. Por ejemplo, para las personas físicas, ¿qué sucede en el entorno de las personas físicas que no fue precisamente en donde hubo mayores modificaciones? Tendríamos que decir que de entrada que en los Estados Unidos tenemos el marco legislativo estaría integrado por el Tax Code. En principio también tienen otro instrumento que sería el equivalente a la miscelánea, el Treasury Tax Regulation, y además las guías oficiales auxiliares en materia tributaria. Ese es el entorno. Además cabe apuntar que es una reforma que viene después de muchísimos años. El Tax Code pues, no había sido reformado como en 20 y tantos años, si no es que más tiempo. Entonces, esto nos habla de que normalmente los grandes pilares del sistema tributario norteamericano tratan de darle cierta permanencia. No deja de ser dinámico, porque todo el mundo de la legislación tributaria es dinámica. Sin embargo, pues esto nos hace pensar, y vamos a ver que a lo largo de la reforma, en muchas ocasiones el legislador dice que estas reformas van a tener una vigencia hasta 2025, o sea que de entrada 7 años se van con esta reforma, independientemente de que el presidente Trump se llegara o no se llegara a reelegir. Bien, en los Estados Unidos de Norteamérica, decíamos, los tributos exigibles a las personas físicas, el impuesto sobre la renta a las personas físicas puede ser exigido a las parejas como una unidad, o bien a personas solas, o bien a jefes de familia también. Y hay otro sistema, que es la unidad familiar, parejas casadas, jefes de familia, individuos solteros diferentes a cónyuges supervivientes y jefes de familia, y parejas casadas que a su vez hayan decidido presentar la declaración en forma separada. Entonces, ¿cuáles fueron las grandes reformas para las personas físicas?
La tarifa progresiva para las personas físicas estaba dividida en 8 tramos, hoy queda en 4 tramos solamente. Las tarifas iban del 10 al 37% y las 4 que quedan en 12, 25, 35 y 39.6%. Y las formas de tributación que acabo de mencionar siguen siendo las mismas. Ahí sí no hubo reformas, aumentan lo fiscal y queda en 39.6%, o sea, en realidad ahí hubo un incremento. En cuanto a las sociedades, pues es el escollo por excelencia de esta reforma fiscal, ¿no? Después de la especulación y de verdad un gran debate, y ya lo había presentado el presidente Trump desde su misma campaña, en donde se trata de darle una mayor popularidad al esquema de tributación bajo el de corporate income y tratar de desincentivar el esquema de fast track, que prácticamente este último esquema lo que llevaba era que solamente se graba a los accionistas como personas en el momento de recibir el dividendo. Bien, también dentro de lo poco que se puede advertir de la motivación, porque en Estados Unidos no tenemos la oportunidad de acceder fácilmente a cuáles fueron los debates en las cámaras de representantes y en el Senado. Entonces, de lo que se pudo advertir es que una gran preocupación es que en los Estados Unidos de América se consideraba que se estaban se estaba abandonando prácticamente la residencia, o bien se invertía o se invierte en otros países y difícilmente retorna el capital, y menos retorna, vamos a decir, de una manera completa, sino una de dos: o se dilata el retorno o el retorno se va haciendo de manera paulatina para que la carga tributaria sea diferida, o lo que ya veníamos viendo desde BEPS, ¿no? O sea, erosionar a la base y las ganancias sean distribuidas en otras latitudes. Entonces esto es una gran preocupación. Anticipándome un poco, por ejemplo, en el tema de la repatriación de capitales, quedan con una tasa de 15%, si no me recuerdo, 15 o 15.5, o sea, es una tasa realmente baja que va a animar a que vuelvan a repatriarse los capitales sin mayor trámite, diríamos, y todavía con la posibilidad de poder enterar este monto de impuesto, el 15%, a lo largo de 8 años. O sea, son todas las ventajas. Aquí sí, en personas morales podemos encontrar diversas ventajas. Entre otras tenemos, por ejemplo, la deducción de los dividendos. Es una posibilidad que van a poder tener estas sociedades de deducir los dividendos. Lo mismo, existía un concepto denominado impuesto mínimo alternativo. Este impuesto mínimo alternativo finalmente se deroga. Era una especie de doble determinación en donde se calculaba el impuesto con las reglas legales generales y se calculaba el impuesto bajo este otro método de impuesto mínimo alternativo. Y si en caso de que hubiera alguna diferencia, pues esta cantidad tendría que enterarse como impuesto mínimo. A final de cuentas, eso era el llamado impuesto mínimo. Este impuesto queda derogado. Tenemos también, o van a tener algunas ventajas, por ejemplo, en las pérdidas operativas. Las pérdidas operativas
cuando el monto de las deducciones supere a sus ingresos, entonces pues se tienen pérdidas, y estas pérdidas se van a poder hacer valer pues prácticamente, casi diríamos, de manera indefinida, siempre y cuando no rebasen el 80% del ingreso gravable durante el ejercicio de la sociedad. Antes, bueno, tenían una limitante no de 10 sino de 20 años, que ya de por sí es bastante importante. También se les ofrece a las sociedades facilidades en materia de, o el concepto de depreciaciones en algunos casos que van a ser de carácter inmediato, por ejemplo, para materiales, suministros, reparaciones, mantenimiento, vehículos, mobiliario, equipo. Todo esto va a poderse deducir de manera inmediata. Tienen por ahí un instrumento denominado también bono de depreciación, y como les comentaba, pues un punto que le interesa mucho a la reforma es justamente esos capitales que se sabe están en otros lados, están en otras latitudes y no llegan a los Estados Unidos. Y lo que es todavía peor, también en ocasiones los contribuyentes norteamericanos solicitan créditos, los deducen en los Estados Unidos, y al final es para una inversión que tienen en el extranjero y que no retorna realmente el capital, o retorna ya de manera muy diferida, muy diluida. Bien, entonces estos son algunos de los tópicos. Mis compañeros van a ir detallando algunos de ellos, es como para darnos un panorama general. Sin embargo, después de hacer un análisis de la legislación y de sus reformas, a mí me queda la idea de que el presidente Trump está retornando a la teoría de la economía de la oferta. Esta economía sostiene que se puede alcanzar el crecimiento económico con mayor eficacia, con medidas que incrementen la oferta agregada mediante una reducción de barreras para los sujetos que producen los bienes y los servicios, tal como la reducción de impuestos, al permitir una mayor flexibilidad mediante la desregulación política. Y esta forma de economía ya la vivieron los americanos más o menos en el tiempo de Ronald Reagan. Entonces, pues la tendencia es tratar de estimular el crecimiento con todo lo que conlleva este sacrificio fiscal. ¿Por qué? Porque ellos están apostando por la cantidad de capitales que van a ingresar y que de algún modo van a pagar impuestos, y esperan que haya también mayor retorno a la inversión. Sin embargo, pues no podemos dejar de ver que estamos en un mundo globalizado, no es nada más los Estados Unidos hacia adentro, ¿verdad? La vecindad de México con los Estados Unidos pues nos hace preocuparnos, y ya solamente dejaríamos así como la pregunta en la mesa: ¿acaso los candidatos presidenciales nos han presentado alguna propuesta en tema de reforma fiscal? Porque pues este tema debiera de ser muy serio. Por mi parte es todo, y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sonia. Ahora presento a nuestra siguiente invitada y panelista el día de hoy. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Panamericana con mención honorífica. Es abogada experta en consultoría y litigio fiscal y administrativo. Ha participado en diversos foros y en publicaciones especializadas en materia tributaria. Dirigió el área de litigio fiscal en la firma Nátera y actualmente lo hace en la firma Krill Abogados. Imparte las cátedras de Código Fiscal de la Federación e Impuestos sobre la Renta en la Universidad Panamericana. Es catedrática en la Maestría de Derecho Fiscal de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Dirigió el Comité de Precedentes de IFA Grupo Mexicano
y el Subcomité de Código Fiscal de la Federación en la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Actualmente también es subcoordinadora del Comité de Derecho Fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Demos un fuerte aplauso a la maestra Patricia Ofelia López Padilla. Muchísimas gracias por el invitación. Muy buenas tardes. La verdad agradezco muchísimo la invitación a esta Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para mí es muy emocionante estar en la máxima casa de estudios de nuestro país, al lado de distinguidos ponentes y de buenos amigos como el buen Juvenal, que es un buen amigo además de un extraordinario maestro, y realmente me siento muy honrada de estar platicando de un tema que sin duda es el tema tributario de moda estos días. ¿Por qué de moda? El otro día tuve la fortuna, el día pasado, de que la doctora Venegas me invitara a su programa de radio, que me gustó muchísimo también, muchas gracias. Y hablamos también de este tema y comentábamos que para los fiscalistas, los meses de noviembre, diciembre y enero, los fiscalistas mexicanos realmente era rompernos la cabeza por el estudio de la reforma fiscal en México. Este año no hubo reforma fiscal en México porque estamos terminando sexenio, ya será el nuevo presidente, cualquiera que este sea el que se encargue de hacer una nueva reforma fiscal. Pero, sin duda alguna, lo que representó para nosotros un reto fue esta reforma fiscal en Estados Unidos, lo que nos obligó a estudiarla, porque es una reforma muy importante. Como bien lo dijo la doctora Venegas, hace 25 años no había una reforma tan importante en Estados Unidos, la última reforma fue de 1986, y bueno, pues tiene muchos efectos para México, esta reforma de la que ya habló la doctora Venegas. La parte que de alguna manera se me asignó o me compete platicar con ustedes es precisamente algunos de los efectos que esta reforma fiscal va a causar en nuestro país, o algunos de los miedos o inquietudes que está generando entre el ámbito de los empresarios, los comerciantes, los legisladores, los contribuyentes de a pie, o los estudiosos, o simplemente los que leemos las noticias diariamente, ¿no? Entonces vamos a platicar de cada uno de estos rubros, de cada uno de estos temas que generan inquietud. El primero, el que más generó ámpula en enero, que hizo que subiera el dólar y que generó cierto pánico en los mercados financieros, fue el hecho de pensar que en México, con motivo de la reducción de la tasa corporativa en Estados Unidos, iba a haber un cierre de empresas gringas, por así llamarlas, en México, mismas que trasladarían su residencia a Estados Unidos, dejando sin empleo a mucha gente, dejando sin digamos, fuentes de ingresos aquí en México, ¿no? Estas empresas trasladadas a Estados Unidos. ¿Por qué ese miedo? Porque en México, como bien saben ustedes, la tasa es del 30%, la tasa corporativa, y con la reforma, la tasa corporativa en Estados Unidos para personas morales bajó al 21%. Cuando antes de la reforma era del 35%, es decir, bajó 14 puntos porcentuales la tasa. Entonces hubo miedo de, bueno, van a cerrar las empresas y se van a ir a Estados Unidos. Entonces vamos analizando este punto. Recordemos, señores, que si México es un lugar atractivo para la inversión extranjera o atractivo para la inversión en Estados Unidos, no es por nuestras condiciones tributarias. No nos caracterizamos por ser un país de bajas tasas impositivas y de buenos servicios a cambio del pago de esas contribuciones. Al contrario, somos un país que tiene tasas de medianas a altas y unos servicios pues deplorables. No quiero resultar criticona o fatalista, pero no están de acuerdo al nivel de la tasa impositiva. Entonces, si Estados Unidos nos ve como opción como una opción de inversión, no es por nuestro régimen fiscal, créanme, es por las condiciones de nuestro mercado. Si alguien quiere triunfar vendiendo algo, presentando un concierto, haciendo un reencuentro, que se venga a México. México es un país con un mercado de alto consumo, de alta demanda. Aunque haya crisis, hay consumo. Y además nuestra mano de obra, nuestros trabajadores son buenos y baratos. Perdón por decirlo así, pero es la verdad. Tenemos una mano de obra buena y barata, y además tenemos una posición geográfica que para algunos es muy mala, pero para Estados Unidos es muy buena. Estamos muy cerca de Estados Unidos. Entonces esos costos geográficos y el costo de la mano de obra y el hecho de
de que es un mercado de alto consumo, nos sigue haciendo atractivos. Es decir, estos aspectos no son completamente destruidos o no son hechos a un lado por esta reforma fiscal en Estados Unidos. Que además también cabe la pena mencionar algo. Se habla mucho de una tasa del 21%, pero es una tasa federal. Hay entidades en Estados Unidos en las que también hay impuestos locales y esos impuestos siguen vigentes. Entonces la tasa efectiva, es decir, lo que una persona moral puede terminar pagando de impuestos, no es 21%, puede llegar al 30%. Entonces la diferencia ya en cuanto a tasa efectiva con México no es tan alta. Eso es el primer punto que podríamos decir. También hay que pensar en función de empresarios. Quien ya tiene abiertas plantas, quien ya tiene consolidada aquí una corporación, no la va a cerrar por una oferta fiscal que en muchos ámbitos es transitoria. ¿A qué me refiero? Efectivamente, 14 puntos porcentuales en una tasa impositiva es muchísimo, pero les repito, no es la tasa definitiva, la tasa efectiva es mucho más alta que el 21%. Y además, muchos beneficios como son la depreciación acelerada de inversiones, amortización de pérdidas, ciertas deducciones a las que tienen derecho, son transitorias, es decir, en 2023 o en 2025 pasarán, no van a estar vigentes por siempre. Entonces, eso lo tiene que considerar un empresario y además todas las indemnizaciones laborales que tendrá que pagar antes de cerrar y trasladarse a Estados Unidos. Eso por otra parte. Digo, tan es así que el valor del dólar ya empieza a bajar, se está estabilizando y pasando la temporada de pánico que entró, cuando entró en vigor esta reforma de Estados Unidos, ¿no? Y finalmente, algo que sí es importante considerar es, a lo mejor lo que sí va a generar esta reforma es que alguna planta que pensaba abrir en México decida ya no hacerlo, decida invertir en Estados Unidos, explorar allá, ver la aventura en el mercado estadounidense en lugar de abrir en México. Eso sí lo pueden hacer. Ese desincentivo sí puede llegar a raíz de la reforma de Estados Unidos. Sin embargo, es tarea de nuestro gobierno y de nosotros mismos también el incentivar la inversión, pero ojo, no necesariamente con medidas tributarias. Otras maneras para fomentar la inversión y de convencer no solamente a Estados Unidos, sino a otros capitales extranjeros, que creo que eso nos ha faltado, explorar otros capitales extranjeros para la inversión en nuestro país. Creo que eso es importante. Otro punto que también está muy de moda y seguramente lo leyeron ayer o antier en el periódico, concretamente en el Financiero, son las noticias que dijeron respecto a las declaraciones de nuestro jefe del SAT. El jefe del SAT dijo que el SAT estaba evaluando considerar a Estados Unidos como un refipre o un paraíso fiscal a raíz de esta reforma. ¿Qué significa esto? Es decir, si un mexicano, ya sea una persona física o moral, tiene una inversión en Estados Unidos o es socio de una corporación residente en Estados Unidos, por el simple hecho de tener ese dinero allá, como ya la tasa impositiva en Estados Unidos es muy baja, es del 21%, es menor al 75% del impuesto que se debe pagar en México, se consideraría como una inversión proveniente de un paraíso fiscal. Entonces, que el SAT estaba considerando declarar a las inversiones provenientes de corporaciones residentes en Estados Unidos como obtenidas a través de un paraíso fiscal, que eso también generó alarma entre los contribuyentes y que creo que también es importante analizarla de manera pausada. Me llama mucho la atención, en primer lugar, sí es verdad que hay listas sobre países que se consideran como paraísos fiscales, pero lo cierto es que lo que determina que un país sea o no un paraíso fiscal es la propia ley y las características del régimen tributario de ese país. Es decir, el simple acuerdo o la simple declaratoria de un gobierno de si es o no es un régimen fiscal preferente no puede considerarse como concluyente o determinante. Es decir, es la ley y las características del régimen de tributación en Estados Unidos y no lo que diga el SAT necesariamente lo que va a generar a Estados Unidos como un paraíso fiscal. Eso en primer lugar. Otra cuestión que también es importante mencionar y que me parece desafortunada son precisamente las declaraciones de nuestros gobernantes, las declaraciones del jefe del SAT en el sentido de considerar las inversiones en Estados Unidos como provenientes de un paraíso fiscal.
¿Por qué? Porque pareciera ser como una amenaza o como una respuesta agresiva ante la reforma, una respuesta agresiva ante la reforma de Estados Unidos. Sin embargo, señores, ¿a quién perjudica el hecho de que Estados Unidos sea considerado como un paraíso fiscal? Pues no a Estados Unidos, sino no es que vaya a fomentar la inversión aquí en México. Al contrario, lo que está desalentando es la inversión del mexicano en Estados Unidos. O sea, al final ese tipo de declaraciones, a reserva de lo que digan mis compañeros, también afectan al mexicano que está invirtiendo en Estados Unidos. Entonces, creo que no debería haber lugar a estas declaraciones que desafortunadamente ya se hicieron, ¿no? Por otro lado, recordemos que si se considera que Estados Unidos es un paraíso fiscal, los pagos hechos por mexicano hacia Estados Unidos, hacia corporaciones residentes en Estados Unidos, no son deducibles. Eso es muy grave. No son, insisto, afecta al mexicano, no son deducibles. Y además, los dividendos o las utilidades que se tengan allá en Estados Unidos tienen que pagar en México impuestos como si ya se hubieran distribuido esas utilidades, aunque no se hayan distribuido, incluso con consecuencias penales. Entonces, insisto, el considerar a Estados Unidos como un paraíso fiscal tiene consecuencias de índole muy grave, en mi opinión. Y finalmente, algo también para considerar es, si bien es cierto la tasa, insisto, la tasa es del 21%, y que es una tasa baja, la tasa efectiva, el impuesto que finalmente se paga en Estados Unidos no es del 21%, va a ser más alto. Entonces, si es más alto, para que se considere que hay un paraíso fiscal en Estados Unidos, la tasa tiene que ser inferior al 22.5%, porque eso es lo que equivale a menos del 75% del impuesto pagado en México. Entonces, si la tasa efectiva o finalmente, el impuesto finalmente pagado es superior al 22.5%, no habría un paraíso fiscal. Creo que por eso debe verse caso por caso del impuesto finalmente pagado y no dejarnos llevar nada más por la tasa corporativa, insisto, a nivel federal. Hay que tomar el impuesto a los ingresos efectivamente pagado allá. Y finalmente recordar que para que haya un paraíso fiscal es necesario, más bien, no puede haber paraíso fiscal donde hay un acuerdo amplio de intercambio de información. Y entre México y Estados Unidos sí hay un acuerdo de intercambio amplio de información. Entonces, no, con todo y que la tasa en Estados Unidos sea baja, no debería considerarse que Estados Unidos es un paraíso fiscal. Insisto, creo que nuestro gobierno, en lugar de ayudarnos con sus declaratorias y con sus amenazas, por llamarlo así, perjudican más las inversiones de los mexicanos, ¿no?, allá en Estados Unidos. Otra cuestión, y tampoco quiero sonar partidaria de Trump, ni mucho menos, no me cae, al igual que a todos ustedes, no me cae bien el presidente Trump, pero creo que como abogados hay que ser justos. Esta reforma del presidente Trump no traía en la mente voy a destruir a México. No es una reforma anti-México, señores. No es una reforma en contra de México. Es una reforma, a lo mejor sí en contra de cualquier inversión extranjera, pero no solamente es contra de nosotros. ¿Y qué es lo que pretende la reforma en Estados Unidos? Lo que pretende la reforma en Estados Unidos es que el norteamericano invierta en Estados Unidos, que los intangibles de Estados Unidos se utilicen en Estados Unidos, que los dividendos de Estados Unidos se repartan en Estados Unidos y se gasten en Estados Unidos, que haya una readscripción del capital hacia Estados Unidos. Eso, señores, es algo que debe contemplar cualquier Estado, no solo Estados Unidos. También debería ser obligación de México. Entonces, como respuesta, se dice fácil, no es fácil, pero es una solución. Es más, esa debe ser nuestra solución. Como respuesta a este tipo de reformas, ¿qué es lo que tiene que hacer México? Fomentar el consumo interno, fomentar el mercado interno y la inversión en México de nuestros intangibles. Entonces, no ver a la reforma de Estados Unidos como una reforma perversa, no lo es. Un buen gobernante debe hacer ese tipo de reformas, fomentar la inversión interna, empezar por casa. Y definitivamente esa parte no la podemos criticar. Aquí lo importante es hacernos competitivos para que, pese a la existencia de esas reformas, seguir manteniendo inversión, tanto extranjera y fomentar la interna, ¿no? Insisto, ese es el punto importantísimo. Y finalmente, se han manejado muchas soluciones respecto a esta reforma, cómo paliar o cómo combatir los efectos de esta reforma fiscal en Estados Unidos. Seguramente lo principal que han escuchado es que la tasa del impuesto sobre la renta debe bajar, que si debe bajar del 30 al 21%. Señores, bajar la tasa del 30 al 21%
ese lujo sí se lo puede dar a Estados Unidos, que tiene recaudación fuerte, federal y local, y fuerte a nivel personas morales y personas físicas. Nosotros no. ¿Por qué? Porque las entidades federativas no tienen la facultad impositiva que tiene la Federación por virtud del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que ustedes conocen bien. Es decir, nosotros no nos podemos dar ese lujo. Una reducción en la tasa impositiva de ese nivel implicaría un déficit muy fuerte por el que nosotros creo que ahorita no podemos apostar. Podríamos bajar la tasa un 2% porcentual, que no es demasiado, pero no mucho más en mi opinión. Otra cuestión que debemos hacer es fortalecer el sistema de imposición y recaudación en las entidades federativas. Eso sí nos permitiría hacer este tipo de juegos a nivel impuesto federal que ahorita no lo podemos hacer. Otro punto que sería conveniente que se tomaran en cuenta en las reformas fiscales que vengan, ahorita platicaba la doctora Venegas respecto a las plataformas, y ninguna plataforma política de los candidatos contempla algo contundente en relación con la reforma de Estados Unidos. Tal vez cuando se presentaron las plataformas era demasiado pronto, no podían contemplar todos estos efectos, pero una reforma fiscal necesariamente lo debe de prever. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Debemos fortalecer a nuestra maquila, señores. Si nosotros fortalecemos a nuestra maquila, vamos a seguir trayendo inversión extranjera. ¿Cuál es la forma de fortalecerla? Quitando la certificación del IVA a los que lo obligaron en 2014. Creo que eso es una solución muy importante. Y dos, permitirles adquirir activos sin ningún tipo de límite de que si es el residente en el extranjero propietario o no lo es. Creo que eso es muy importante para efectos de fortalecer la inversión en México. ¿No? Una ayuda en el régimen de maquiladoras que tan importante foco de captación para inversión extranjera es en México. Otra cuestión que también es muy importante, insisto, si van a venir a invertir a México es por la cuestión de los trabajadores. Sin embargo, no es posible que la ley del impuesto sobre la renta no permita la deducción de los pagos exentos a los trabajadores. El nuevo presidente de la República, el nuevo Congreso de la Unión, el nuevo secretario de Hacienda debe permitir la deducción de las erogaciones otorgadas para los trabajadores que estén, otorgadas por los patrones que a su vez estén exentas para los trabajadores. Creo que esto sería una solución buena porque quien venga a invertir y quien venga a establecer una corporación en México sabe que ese tipo de gastos son deducibles y sigue siendo atractiva la inversión extranjera aquí en nuestro país. Otra cuestión que se dice fácil, pero bueno, ustedes sí la conocen muy bien porque tienen a los mejores centros de investigación de latinoamericana, es fortalecer la investigación científica en nuestro país, la creación de intangibles en nuestro país. Si nosotros tuviéramos nuestras propias patentes, nuestros propios diseños, nuestros propios secretos industriales, no necesitaríamos la inversión extranjera. Entonces necesitamos fomentar la inversión en intangibles aquí en nuestro país. Y finalmente, también se ha hablado mucho sobre si es necesario o si es conveniente aumentar el IVA, aumentar la tasa del IVA para reducir el impuesto sobre la renta y aumentar el IVA. Yo los invito a que sean asesores de los candidatos a la presidencia y que les digan: oye Mid, oye Andrés Manuel, oye Anaya, por favor, graba con la tasa del 16% a alimentos y medicinas. No lo van a hacer nunca, no por otra cuestión, sino porque pierden las elecciones inmediatamente. Es un tema que electoralmente está vedado. Subir la tasa al 16% puede ser conveniente porque vamos a fomentar consumo, bueno, vamos a grabar consumo, de alguna manera combatimos el sector informal, pero y respetamos el ahorro del ingreso del contribuyente, del sujeto pasivo. Sin embargo, si se adopta esta medida, que además, insisto, electoralmente puede ser muy encomiable, recordemos que el aumento en el IVA nos encarece, y si nos encarece, nuestro producto y nuestra mano de obra es más cara para Estados Unidos y para la inversión extranjera. Entonces, yo no estoy diciendo que no deba aumentarse el IVA, simplemente es una cuestión que hay que tomar en cuenta. Mientras más IVA, más caro nos volvemos, y eso desincentiva el consumo y por lo tanto la inversión. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchas
Muchas gracias, maestra Patti, por su participación. Ahora, nuestro siguiente invitado, él es doctor por la UNAM, es doctor en Derecho por la Universidad de Camerino en Italia, por designación presidencial es miembro del órgano de gobierno de la PRODECON, es conductor del programa de radio y televisión Consultorio Fiscal de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, es profesor de la Facultad de la misma de Contaduría y Administración, también es catedrático en FESA Catlán, es autor de diversos artículos y libros versados en materia fiscal, editados por Do Fiscal, y aparte es socio de Burboa, Toledo y Asociados, y esto es realmente una brevísima síntesis curricular de lo que realmente representa toda su carga de vida. Así que, por favor, demos un fuerte aplauso al doctor Carlos Alberto Burboa Toledo. Pues primero que nada quisiera agradecer la invitación que me han hecho para estar aquí con ustedes, principalmente a la doctora Sonia Venegas. Yo les pediría otro aplauso para ella, por favor. Además de ser una de las grandes personas que yo reconozco la capacidad y desde luego la calidad humana que tiene, pues ha tenido bien realizar con su equipo este evento que nos tiene aquí juntos. Quizás para algunos se equivale a no tomar la clase, lo cual no creo que sea tan malo si rompemos la rutina de vez en cuando, y en mi caso pues también me ha dejado la posibilidad de andar aquí con ustedes, y yo agradezco la presentación que siempre hacen de mí. Sé que me piden datos curriculares, pero con que digan que estoy al día en mis impuestos para mí es más que suficiente. Ahorita platicaban, y digo, realmente es algo muy importante porque México se está volcando más por la preocupación electoral. El fin de semana me llegó por ahí un meme que decían que de los candidatos hay gran interés en lo que es este señor Ricardo Anaya, precandidatos, y decían que es como la sábila. Decían, está verde, es baboso, y entre más se le investiga, más propiedades se le encuentran, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Pero bueno, venimos aquí a hablar de las reformas fiscales de Estados Unidos, y a lo que yo quiero llegar es que para entender propiamente la reforma fiscal de los Estados Unidos sí nos interesa mucho, y desde luego siempre la reflexión será necesaria, ubicar el pensamiento del americano. Para un americano es muy diferente el mundo a como lo vivimos nosotros. Incluso un amigo mío con el que yo trabajé por 4 años allá en Melbourne, en Estados Unidos, me dijo un día, ¿sabes? Yo creo que el mexicano tiene un miedo innato. De alguna manera no entiendo por qué les da miedo las cosas, enfrentar a su país, a su gobierno. Como que el americano no es así, inmediatamente toma las armas y sale inmediatamente a hacer todos los alborotos que se ven en las películas, y bueno, pues quizás sea cierto. El americano es muy pragmático, y pongamos un paliativo de lo que pudiera considerarse esto. Si nosotros al viajar, para empezar ya sería un logro de un mexicano salir del país hoy en día, como está la economía. Si al viajar vemos en cada país, Italia, Francia y todos ellos, un Vips, un Samos, ¿cómo nos haría sentir? Si al estar por allá viéramos que las películas todas son en español y las tienen que subtitular en el idioma que el país allí está, ¿cómo nos sentiríamos? Y si en las películas viéramos que en realidad no es Sylvester Stallone, ni mucho menos, sino que es de Navy Cheer, que está peleando con todo el mundo y que sale adelante, que quieren atacar los pinos y que todo, vamos, ¿cómo nos sentimos? Va a ser chistoso, ¿no? Imagínense, el Capitán América, el Capitán México, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros entendemos cómo es la posibilidad del mexicano y se traduce en los negocios. México es un país eminentemente importador de capitales, mientras que Estados Unidos es un país eminentemente exportador de capitales. Aquí tenemos en una plaza comercial todas las marcas americanas a razón de franquicia u oficinas propias. Tenemos líneas aéreas, tenemos la televisión invadida de americanos, las noticias, vamos al cine, todas las películas son americanas, y a quien le gusta el cine de artes porque se quiere sentir intelectual, pero todo el mundo va a ver a las películas. Entonces, ¿qué pasa con el americano? El americano concibe el mundo de una manera muy distinta, en la cual su nacionalismo lo tiene seguro, en la cual su democracia es algo básico, cosas que en México pues para nosotros ya pasaron a ser una alegoría. Realmente la democracia no es más que un tema para estudiar en la carrera. Lo mismo sucede con el americano en ese miedo instintivo que me platicaba mi amigo, que fuera en algún momento congregado.
congresista, y él recientemente publicó un libro, por cierto me da gusto porque me nombra, así que nunca les contaré para que lo compren. Pero bueno, el tema es que para ellos este efecto no es el mismo que el mexicano. México sufre de alguna manera ese tipo de temor. Cuando iba a darse el pago de impuestos en línea, todos lo recordaremos, la gente estaba volcada de miedo. No se pensaron que al apretar el enter iba a pasar algo, iba a explotar, y no pasó nada. Se acercaba la entrada en vigor de la ley contra el lavado de dinero. Esto pasó por ahí de septiembre, octubre del 2013, y todo el mundo apanicado, todo el mundo un poco vuelto loco. Entró la ley de lavado de dinero, hoy en día se dan los avisos de actividad vulnerable, y creo que no pasó nada, ¿o sí? Y así como esto vienen todos los cambios, la gente se pone un tanto nerviosa, pero la verdad es que no pasa nada. Y se da la reforma en los Estados Unidos, y pareciera más bien ser motivo de noticias y para venta y todo lo demás. El pensamiento del americano es muy distinto, lo pudimos advertir con las elecciones presidenciales, en donde Hillary Clinton, pese a ser una reñida contienda, decide anunciar de propia voz que el ganador es Donald Trump. Me imagino si eso hubiera pasado en México, Hillary Clinton hubiera empezado con voto por voto, casilla por casilla. Entonces es distinto el pensamiento del americano, al grado de que el reconteo que tenía que hacer allá el Instituto Electoral se ve limitado, porque aquel candidato que decide un recuento tiene que pagar por ello. Mientras que aquí, dicho, no sé, con injusticia, con justicia, López Obrador simplemente alza la mano y van a recontarle todo, no importa lo que cueste. Acudir a la corte no es tan fácil como acudir aquí en México. Allí se tienen que pagar ciertos derechos en determinados casos, determinados juicios, principalmente de índole civil. Entonces, que aquí pues cualquiera puede levantar la mano. Entonces, es otro mundo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para empezar, primero hay que plantearnos así. Los Estados Unidos buscaron hacer América otra vez grande, como bien lo decía la doctora Sonia Venegas, y esta frase no es única de Donald Trump. Esta frase comienza principalmente en la época de Ronald Reagan, que es el primer candidato en su momento que hace esa frase, la cuña propia, y posteriormente lo recibe Donald Trump como si fuera una frase propia, y todo el mundo pues lo empieza por ahí a criticar. Pero seguimos avanzando. Los Estados Unidos, sin que nos demos cuenta, además de invadirnos con marcas, nos están invadiendo con su legislación. Y uno de los primeros intentos que hacen, ellos lo perciben así: mi gente, mis contribuyentes se me han ido y yo no sé dónde están. Entonces, para poderlos encontrar, vamos a sentarnos con cada país a platicar de un famoso acuerdo que hoy en día todos conocemos como FATCA. Y FATCA, si lo buscamos en el diario oficial de la Federación, aparece en uno de los anexos de la resolución miscelánea, allá escondido en donde nadie lo encuentre. Salió por ahí de, ¿qué será? Más, una cosa así, un poco más adelante, no lo recuerdo con precisión. Pero el punto está en que dentro de esos anexos de FATCA se establecen formatos que maneje el IRS. Es el IRS, el Internal Revenue Service, que es propiamente el SAT mexicano. Entonces tenemos ya la invasión de formatos americanos. Se hace referencia al código que equivale al fiscal aquí en México, al código americano, y por lo tanto nosotros estamos siendo invadidos de esa normatividad. Prueba de ello, cualquiera lo puede advertir con lo que primero fue FATCA y después fue el Common Standard Report de lo que es la OCDE. Y todos los conceptos que se manejan como, no sé, establecimiento permanente, antes existía la base fija, dejó de existir porque los americanos lo dejan de usar, deja de existir también para la OCDE. Entonces México va atrás, siguiendo un poco el camino. Pensar que nos va a afectar una reforma de este tipo sería tanto como abreviar el cuento y empezar por el fin en lugar de leer toda la historia. ¿Qué es lo que yo quiero ir a hacer con ustedes? Platicarles un poco toda esta historia, y desde luego no quiero que me vayan a llorar, porque recuerden que para leerla hay que leerla con los ojos como lo haría un americano, y verán que, como bien lo dijo la maestra López, esa reforma no fue pensada en México. Créanme que el mundo no vive alrededor de México, quizás para nosotros sí, obviamente, pero para ellos México es el menor de los problemas. Para ellos, su problema de competitividad venía a ser el bloque soviético, y en alguna forma comunista también, con la herencia que se queda con China, y viene a ser el bloque europeo. Para ellos México es un buen aliado. Tan es así que propiamente tienen que empezar a hacer algunos cambios, y es lo que hoy en día les vengo a platicar. Recuerden, el contexto es muy diferente, por eso es que a lo mejor de manera inmediata quizás no lo veamos tan cierto. Donald Trump, como un candidato presidencial, realiza las siguientes propuestas. Primero, crear el muro en la frontera con México.
Y todos nos indignamos y todo el mundo empezó a comprar lo propio y a los 2 días se nos olvidó, igual que como pasó con el sismo. Ayudamos las 2 primeras semanas y después se nos olvidó y hoy en día también se va a recordar el 10 de mayo del tráfico, entonces es igual. El muro en verdad no era un motivo principal para Donald Trump. Recordemos que Donald Trump como tal está dedicado a la industria de la construcción y lo aplicó igualmente con los canadienses. La pregunta sería, si se va a construir el muro con la frontera de los Estados Unidos y México, ¿quién lo va a construir? ¿A quién se va a beneficiar? Porque es el mismo muro por el cual se trafica el armamento, con el cual el narcotráfico después hace frente a la policía mexicana. Y eso sí es que no son los mismos, ¿no? Entonces esto lo publica Washington Post en lo que es la transcripción de la plática que tiene Peña Nieto y Donald Trump, y bueno, ahí se hace mención de que él le contesta de esta forma. Yo no pensé que Peña Nieto pudiera contestar así, quizás tenía alguien que le ayudara, pero lo dijo. Sabes que por esa misma frontera pasa el armamento que se está vendiendo a los malos aquí en el país. Queda claro que conforme un mexicano se pasa para allá, no tiene trabajo en el Wall Street. O sea, me queda claro. Eso era más que demagogia. Problemas reales. La renegociación del Tratado de Libre Comercio con América, ¿no? Con todo lo que es esto que estamos ahorita viendo. Aproximadamente 2 meses atrás me platicaba la subsecretaria de aquel entonces de Hacienda que ya llevaban 3 meses de negociación. Y ella lo ve en su momento, cuando era en este cargo, como algo necesario, dado que habría que actualizarlo, así como todas las leyes se llegan a actualizar, entonces era necesario llevar ese ajuste. La reforma fiscal fue otra de sus ideas. La salida de diversos grupos internacionales. Aquí me hago una reflexión muy breve. Muchos derechos humanos, México los conoce, Estados Unidos ya lo vivió y esto de alguna manera ya se lo tiene bien planchado, por decirlo así. Estados Unidos no comparte esos grupos y pese que ha firmado obviamente las cartas de derechos humanos y todo, no participa. Creo que no estaría dispuesto a que su milicia fuera juzgada en la justicia militar, de alguna manera como que no es tocada en la Corte Interamericana. Entonces la élite y la arrogancia americana también juega ese tema. Hay un chiste, ¿no? Que dicen, ¿cómo se le llama aquel que habla varios idiomas? Políglota, ¿verdad? ¿Al que habla 2 idiomas? Bilingüe. Y acá habla uno solo, gringo, ¿no? Por la arrogancia que tiene de que todo tiene que estar a su servicio. Lo que hizo el primer día fue eliminar el Obamacare a través de lo que fue un decreto y el Executive Decision. Después buscó robustecer la seguridad nacional. Y hasta aquí yo lo detengo porque el 21 de diciembre pasado lo publican los periódicos allá en los Estados Unidos de 2 grandes logros que tuvo la gestión de Donald Trump a 1 año o a menos de 1 año de su encargo. Y es la reforma fiscal, modificar el código tributario después de 31 años y el National Security Strategy. Ustedes recordarán por las noticias que en las primeras semanas de su gestión emite un decreto en donde prohíbe el acceso a ciertas nacionalidades que implicaban 7 países por aquello de la calidad musulmana. Inmediatamente la Corte Americana, en cuestión de 1 semana y posteriormente en 2 semanas ya, se confirma que eso era inconstitucional. Recuerden cómo pensamos diferente. Si esto hubiera pasado en México, hubiéramos promovido el amparo. Yo creo que en 2 semanas apenas nos están dando la suspensión, ¿cierto? Bueno, bien dicen que si en México hubiera fallecido Jesucristo, al día de hoy todavía seguirían las investigaciones. Pensamos diferente, ¿ok? Lo único que me queda claro de todas estas propuestas que Donald Trump lleva a la mesa es una esencia de la supply side deal. ¿Qué es esto? Para él la economía, a diferencia del estilo keynesiano, es el recorte de impuestos, es el buscar tasas planas, o lo que es el plain tax, y un poco todos estos esquemas que en su momento manejara Kennedy, Ronald Reagan y Donald Trump hoy en día. Recordemos que Donald Trump en su momento fue un empresario. Es que en Estados Unidos eligieron a un empresario de presidente. Y aquí en México, creo que ahorita Cancún está muy lluvioso. Pero bueno, así es la vida. La reforma fiscal, para entenderlo un poco con detalles, yo se los platico, que ya me hicieron favor de adelantar desde luego los cuentos, para no perderle aquí a mucho. Uno de los puntos principales, y me voy a dedicar solamente a lo que es las empresas, las corporaciones. Se reduce la tasa del 35 al 21, es lo más sabido. Y de ahí parte la noticia, se ven en periódicos, se escriben en ríos de tinta.
Pero falta pensar, como ya lo decía la doctora Venegas, se elimina el impuesto alternativo mínimo, se da una nueva deducción, ojo, del 20% de ingreso no salarial que se genera a través de las entidades transparentes. Estos son beneficios. Persiste el crédito fiscal del 20% por investigación y desarrollo, Research and Development. Se da un 100% de exención en el impuesto corporativo, el de la persona moral, por los dividendos que reciba del extranjero, lo cual es algo que suena bien. Se da una deducción ficta, lo que aquí sería el equivalente a la deducción ciega, la llamada así, del 37.5% al ingreso de fuente extranjera por bienes o servicios producidos en Estados Unidos, misma que se va a reducir al 21.8% para 2025. Esta primera lámina, que la presento como tal, podríamos darle una palmita y como que son las buenas noticias. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, y aquí tenemos el contexto de que en el gasto, ojo, de interés empresarial, la deducción se limita a la suma de esta más el 30% de la autoridad fiscal ajustada en el ejercicio. Chequen que el americano no va a estar tan libre de poder hacer todos los gastos que quiera. Fiscalmente ya se le limita. Segundo, se elimina la deducción adicional de manufactura nacional de hasta un 9% del ingreso calificado sobre bienes producidos o extraídos de Estados Unidos. Esta era la deducción que ya no existe, ya no más. El carryback es un efecto muy especial y es el siguiente punto. En México, una pérdida fiscal, ¿cuánto es lo que tenemos de tiempo para aplicarla? 10 años, ¿verdad? En los Estados Unidos funcionaba antes así, podía aplicarlo 2 años atrás, sí, retroactivo, y hasta 20 adelante. Ahora lo que hacen es nada más hacia adelante y en pocas palabras hasta un 80% de lo que correspondería a la utilidad fiscal del ejercicio. Les repito que el americano es pragmático. Tienes pérdidas, aplícalas, pero me pagas por lo menos el 20% de tus ganancias. Sigamos avanzando. El diferimiento de ingresos en el canje de bienes similares, ojo, solo aplica en muebles. Uno más. Se elimina la deducción por gastos de entretenimiento. Anteriormente era el 50%. Creo que este rubro para nosotros es invisible porque a nadie le permite deducir por llevarme a mi cliente a cenar, al cine y a lo que sea. ¿Okay? Y lo que sea, al estilo mexicano, ¿ok? Ya pasó el 14 de febrero y los hoteles lo saben, entonces, bueno, ok, yo puedo invitarlo a comer, puedo invitarlo a lo que sea, pero el contexto es diferente. Esto, insisto, para México no tiene sentido. Uno más. Se limita la exención de reembolso por gastos de reubicación. ¿Se imaginan, como bien comentaba la maestra López, una empresa difícilmente dejará toda su inversión en México para córrele porque ya bajaron las tasas? Y no, rápido, mañana mismo voy a Estados Unidos. Claro que no. Y aunque lo hiciera, ¿se limita a qué? El reembolso. Se elimina la deducción de prestaciones a empleados por transporte y estacionamiento. ¿Lo tenemos en México? Bueno, ya parece como que aquí un cuento de Mafalda, ¿no? Cosas que no vamos a ver nunca. Las utilidades de subsidiarias extranjeras que no estaban anteriormente sujetas al impuesto se graban con un 15.5% para efectivo y sus equivalentes, 8% para activos no considerados en lo que era pues, efectivo y equivalentes, a pagar en 8 años. Ojo, porque esta es básica. Para determinar la pérdida en la venta de acciones de subsidiarias extranjeras, imaginemos un consorcio americano que tiene aquí en México algún interés con su subsidiaria, dice, debe reducir el costo de estas hasta el monto de los dividendos exentos recibidos. Es algo así como retrotraer el beneficio que en su momento hubiera podido haber tenido. Y digo algo así porque desde luego la operación será más compleja. Todo esto de alguna manera nos da la imagen verdadera de lo que es el alcance fiscal. Y de esto podríamos contar, como dice aquel personaje de YouTube, muchas cosas. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Mientras que en México tenemos un periodo de prescripción de 5 años, en los Estados Unidos es de 10. Entonces, como que no empatamos los conceptos. Nada más vemos el número 35 a 21 y lo vemos tan rápido como que perdió el Cruz Azul 1-0, lo cual siempre va a pasar, ¿no? Entonces, no es tan rápida la noticia, pues la mente debe esforzarse un poco. Y por ello es que se exigen tanto más las cosas.
Y coincido totalmente con la maestra López. Si bien Donald Trump no es una personalidad agradable, el tipo no es tonto. Y está ahí por algo, estamos de acuerdo. Y está haciendo mover al país. Él sí está haciendo mover a México, no que aquí se mueve a México, se lo pone un chachán al centro, yo creo. Entonces, él está haciendo acciones. Y me queda claro, él no está parado, él está haciendo lo propio. Fíjense muy bien, y voy a hacer una reflexión previa. Estados Unidos, al ver que los suyos salen a exportar capital, pero no solo el capital se va, sino que el mismo contribuyente se le muda, ¿qué hace una empresa cuando se queda sin clientes? Busca más clientes. Lo que está haciendo Donald Trump con esto es buscar ampliar la base de contribuyentes. Es decir, de 10, que fuera el padrón, por ponerlo burdo, quiere que lleguen ahora a 50. Mientras que México le está apostando al 3.3 de la versión del CFDI. Oh, genial, ¿no? Con eso eliminamos la deuda pública y todo. O sea, es risible, ¿no? Entonces, el nuevo presidente que yo escuché que en su momento tuvo una idea similar, y pese que tampoco fue muy del agrado popular, fue Vicente Fox. Él dijo, vamos a poner el IVA a los alimentos y a las medicinas. Y todo el mundo pudiera poner el grito del cielo, y él fue muy claro y dijo, sí, las medicinas tienen una canasta básica. Por ejemplo, la ciprofloxacino, la amoxicilina, la tetraciclina, todos esos que son básicos. Pero medicina como para bajar de peso, la bromectina, todo ese tipo de sustancias, pues esas que lo paguen. Nadie le hizo caso, nunca tuvo el Congreso a su favor, y hoy seguimos igual. En los Estados Unidos, por ejemplo, la venta de libros lleva el impuesto sobre ventas, cosas que aquí no existen. ¿Por qué? Pues ya sabemos que es todo un tema. Y bien, se preguntaban, y bien lo decía la maestra López, ¿se convierte Estados Unidos en un territorio fiscal preferente, un paraíso fiscal? Pues bien, la ley del ISR señala que cuando la tasa de una combinación que aproximadamente llegue a menos del 22.5, sí, va a ser un paraíso fiscal. Sin embargo, aquí empiezan a jugar los elementos que ya también se habían platicado. El artículo transitorio de lo que fue las disposiciones de la ley del ISR por ahí de 2016 maneja precisamente quiénes estarían. Lo va a pasar rápido, así como reparto de cine al final de la película para que no nos cansemos. Y le buscamos, y sin duda, pues no aparece ni siquiera alguna referencia que me llevara al inicio de que Estados Unidos se va a considerar ahí. Claro, este listado es previo a lo que ya se dio en su reforma. ¿Por qué no es el caso? Muy sencillo, y ya lo comentaba la doctora Venegas y la maestra López, porque en Estados Unidos sucede algo que en México es impensable. Allá sí hay un federalismo, pero de veras, que se vive. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Allá no hay la dependencia de la federación por cuanto al efecto tributario. Aquí lo hay, y prueba de ello es el buzón tributario. ¿Quién es el dueño del buzón tributario? El SAT. Y si no fuera el SAT y ahorita una autoridad local y quiere uno promover el recurso de revocación, mientras que ante el SAT se le envía por buzón tributario, a la autoridad local pues, se le entrega todo en papel. ¿Por qué? Porque está centralizado todo en el SAT. De tal manera que las entidades están estirando la mano y están estirando la mano solamente y no se les incita a producir. En los Estados Unidos no es así, y en la combinación de tasas, fíjense cómo estaba Estados Unidos, perdón, está muy pequeña, yo sé que a lo mejor no se alcanza a ver con precisión. Estados Unidos es la primera línea en rojo. Su tasa combinada con impuestos locales llegaba hasta 38. Si a ustedes les sirve de consuelo, un poquito más abajo aparece México con el 30. ¿Vale? O sea, sí nos consideramos, eso es lo bueno. En Hungría y todos los demás. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que Estados Unidos verdaderamente, recuerden, pensemos un rato como americanos, se le considera alta la tasa. Claro, es un país con mejores posibilidades económicas. Entonces, ya una vez que se da la reforma fiscal de los Estados Unidos y combinado con las imposiciones de cada estado, queda así. Creo que esta sería un poquito mejor. Estado por estado, ahí aparece cuál sería entonces la tasa real. Si se dan cuenta, al principio se menciona el estado, la tasa corporativa, estamos de acuerdo, de cada estado, que combinado con la federal, pues se nos arroja que el 25, que el 28, que el 24, y ahí las tienen todas. Estado por estado, casilla por casilla, ¿saben? Claro, la Unión Americana es más grande que el territorio mexicano, y entonces me paso a la siguiente para que vea que el promedio de todos estos nos arroja a un 26.7.
no alcanza ahí a verse, perdón, pero bueno, con gusto puedo compartirles la presentación que yo aquí tengo, y bueno, pues ahí estamos atentos, ¿no? Entonces, ¿qué está llevando a esto? Las conclusiones son: anteriormente los Estados Unidos de América se encontraban arriba del 15% del promedio de los países miembros de la OCDE. Con la reforma que ellos generan, los pone abajo del 24% promedio de los miembros de OCDE y ligeramente arriba del promedio del Producto Interno Bruto de todos los países, que forman parte obviamente de la OCDE. Entonces, así como que mal, creo que no quedó. Pareciera como que trata de hacer un ajuste realmente prudente. La reforma va más agresiva, en la negociación se da, y es así como entonces los Estados Unidos buscan, recuerden, ampliar su base impositiva. Hasta aquí podemos dejar de pensar como americanos, y sé que es difícil porque pues tantos años no es sencillo olvidar. Recuerden, si el PRI estuvo 70, pues como que no se va tan fácil de la mente, ¿verdad? Pero bueno, la pregunta básica es entonces, ¿qué hizo México? ¿Cómo reaccionó México? Bueno, ok. México mantiene su interés en el gobierno electrónico, y lo dije ya, principalmente en la versión 3.3 del CFDI, porque por ahí se van a resolver todos los problemas fiscales, ¿saben? O sea, ya nada más por internet lo vamos a hacer. Lo más triste, y es real, mantiene su interés en legitimar a las instituciones públicas conforme a los derechos humanos. Y esto es todo un tema que nos podríamos llevar toda la tarde, y desde luego no pretendo ampliarme mucho, ya casi acabo. La temática es esta. México habló de los derechos humanos a colación de presión internacional, pero lo más chistoso es que habla de los derechos humanos que no le es problema cumplir. ¿Sí vamos bien? Que hable de los derechos humanos que le es problema cumplir, y ese es un tema delicado. ¿A qué voy con esto? Derechos que puede cumplir, pues es la libertad de religión. ¿Estamos de acuerdo? México no es problema. Eso sería en los Estados Unidos por todos los musulmanes y todas estas malas ideas que se tienen. Ok. México cumple con los derechos humanos en cuestión de lo que sería el trabajo, ¿no? Pero para empezar, el problema sería encontrar cuál es la idea que todo el mundo tiene de un derecho humano. Decía un amigo mío que es Pablo Mendoza, él dice, en los Estados Unidos se les hace un ejercicio a las personas para que los niños, obviamente en casa, lleven la declaración de los papás y digan cómo ven el pago de impuestos respecto de los servicios que viven día a día. Y dicen broma, lo primero sería encontrar al papá del niño, ¿no? Y después la declaración, ¿no? Bueno, aún tanto en broma, lo que yo quiero traer aquí a colación y rescatable es qué sentido, si sale la gente a la calle y lo dice, ¿no? Es que Dios es grande y nos permite hablar. Solamente los derechos humanos hacen caro al país. Les voy a dar dos ejemplos, uno bueno y uno malo. Me refiero por legalidad e ilegalidad. La nómina en México es extremadamente cara. Si bien, como bien dijo la maestra López, los trabajadores mexicanos son buenos, lo cierto es que la mano de obra sale cara comparada con China, y los mismos americanos dicen que el sueño americano se construye en China. Pero la pregunta es, ¿los chinos están en las alianzas, convenciones y tratados de derechos humanos? No, ¿verdad? Entonces eso sale caro. Y el empresario mexicano, que tampoco es perita en dulce, pues no lo quiere pagar. ¿Y cuánto outsourcing sale? ¿Cuánto listado en 69 sale? Ah, queremos empresas fuertes, pero no queremos pagar bien. Entonces México, al tratar de cumplir con los derechos humanos, sale extremadamente caro. No es atractivo para el país vecino, ni para algunos otros. Segundo, cuando yo no tengo los derechos humanos satisfechos, ejemplo, la educación, me encantaría llevar a mis hijos a la escuela, diría un padre de familia, pero como desde Oaxaca nos viene la herencia en la cual se nos manifiestan a un lado del Palacio de Minería, en el Monumento a la Revolución, pues hay que hacer el esfuerzo, si bien quiero que lleguen ellos a una buena educación, y entonces se opta por opciones particulares. Eso cuesta. Si la seguridad en mi vecindario no es lo suficientemente adecuada, porque ya están amañadas las instituciones, tengo que recurrir a la iniciativa privada, y eso cuesta. Los derechos humanos han hecho caro al país, y otra vez incide el tema tributario. Y bueno, por último, mantiene su atención en las elecciones. ¿Sí va bien? Vamos a hacer México, está en todo menos en lo que está pasando. Casi no sucede. Decía un amigo, México llega tarde, pero llega. Ahí les doy un ejemplo, y con este la verdad es que es para llorar.
Les explico la historia y ahorita ya lo veremos rápido. Cuando llega la reforma energética, resulta que pues todo el mundo va a crecer y sí lo veo básico, ¿no? A diferencia de lo que sucedió cuando el Paleocanal de Chicontepec, que allá por Poza Rica ubican la posibilidad de un yacimiento con extracción de petróleo. Claro, antes. Ahora no, ahora cambia el papel y los contratos son de producción compartida, entre otras 3 variaciones. Está bien. Y lo que dice este artículo así. Lo que conocemos como la CUFIN, que es una posibilidad para que los socios lleven dinero a casa sin una carga fiscal tan extrema, dice que para la gente que se dedicó a la inversión, obviamente por energías y todos estos temas que ya sabemos, va a ser así. Si ustedes lo ven del lado derecho, el artículo 34 y 35 de la ley del ISR permitía la deducción del 100%. Veámoslo así. Si yo tuve 100 de ingresos, pero pude deducir todo, a lo mejor esto todo implica 90, pues me quedan 10, ¿vamos bien? Pero como esto no es negocio para los que vienen a invertir, entonces lo que está del lado izquierdo dice, pues de a mentiritas, en lugar de aplicar el 100, apliquen el que es abajito, el 5%, ya lo veo. ¿Sí? Así de descarado está la ley, o sea, lleven doble contabilidad, ¿ok? No le apliquen el 100, lleven el 5, para que entonces no me den solo el 10, sino que se abra la posibilidad a esto que dé más utilidad y se lo lleven a casa. Entonces el enemigo está en México, ¿cierto? ¿No? Dice un amigo, oye, esto ya es abrir mucho la puerta, ¿no? Pues sí, ahí está. Vuelvo a insistir, para entender la reforma fiscal y vamos a darle un sentido verdadero a lo que está pasando en los Estados Unidos, hay que entender propiamente el contexto americano. Por ahí, yo en alguna ocasión hice un libro, una frase que yo sé que quizás ahorita lo comentaría en nuestro Margain. Se me ocurrió comentar que alguien que haya estudiado en Harvard no entendería el contexto mexicano hasta que lo conocía a él. Entonces, ya lo pienso eliminar de la siguiente edición. Él les va a poder explicar ahorita con precisión cómo va todo esto. Simplemente lo que quiero en resumen hacer notar es: México no le está apostando a la opinión favorable, al camino seguro, no está buscando ampliar su base de contribuyentes, porque se sabe que el Producto Interno Bruto principalmente discurre por 2 sentidos: por el narcotráfico y por las remesas, dicho por economistas, ¿vale? México debería buscar ampliar la base contributiva. Si bien me decía la subsecretaria de Hacienda que después del sismo se dieron cuenta que México ya se recarga más en ingresos tributarios y no tanto en el petróleo, la respuesta es pues obvio, el petróleo se nos está yendo, los ingresos a quién sabe dónde. Vamos bien. México está enfocado en las elecciones y pues sí, las elecciones ahí van, miren. Vale. Entonces, pues estamos atentos, esto es importante tenerlo, son las cosas que casi no se cuentan, pero cuentan mucho, diría Peña Nieto. Entonces, yo con gusto les dejo la presentación, no la vayan a plagiar porque Peña Nieto se va a enojar de que también. No lo ha volvido a hacer, por suerte, pero por mi parte es todo, les agradezco mucho y gracias.